Hola chicos, buenas tardes. Buenas tardes, Inge. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, Inge, ¿cómo le va? Bien, gracias. ¿Ustedes cómo están? Un sueño. ¿Ya revisaron sus Aquí, notas del examen? seguro, Inge. Sí, Ya están cargadas en la plataforma donde dice examen, ahí están las notas. Y la mayoría de los de ustedes están bastante bien en matemáticas, ¿ah? De unas notas más o menos altas. Es que tenemos la mejor en Ah, no, matemáticas. no, no me digan con cuentos. No se pillen, no se pillen. Este, en el examen, ahí tiene, les puse un puntito de más, o sea, les subí un punto por la participación en clase que ustedes tienen. Ya, entonces cuando ustedes participan, actúan en la clase, eso lo califico como participación y les paso directamente un punto al examen. Eso les ayuda también. Entonces vi algunos 10 por ahí, me alegro mucho. Tienen algunos 10 por ahí. De pronto, como unas dos notitas así medias bajas que están por ahí, pero me parece que le falta como que tal vez no se une a las clases o si no se pueden unir a las clases, ustedes pueden entrar a la plataforma. Ahí yo estoy cargando los videos de la clase o también ven los videos, otros videos que pongo, pueden ver las diapositivas, pueden hacer los ejercicios que están dentro de las diapositivas. Entonces ustedes, si no le pueden unirse a la clase, entonces pueden revisar lo que está ahí en la plataforma para que puedan entender los ejercicios y así se pueden hacer en las tareas o en los exámenes, pueden ya ustedes saber cómo hacerlo. ¿Ah? Tienen bastante información, ya sea en videos, en diapositivas, en ejercicios prácticos. Chicos, a ustedes en las otras materias ya le cargaron lo que es la tarea integradora. Sí, ingeniera. ¿Sí? ¿Y qué han hecho de tarea integradora? eh, una estamos con los proyectos de los cuyes, llevando datos sobre la comida que les damos y esas cosas. De los QI. Sí, y la ingeniera, ahí están con dos ingenieras. ¿Con Ahí, quién están ahí? ingeniera Mercy y la ingeniera que no era, no me acuerdo el nombre. La ingeniera Vanessa, Leonor. Leonor. Leonor, Mercy con Ingeniera, Leonor. su tarea integradora es con la ingeniera Vanessa. Dijo que era usted y la de ofimática. Sí, la ingeniera Nancy, la ingeniera Nancy, Vanessa y yo, sí, los tres tenemos una tarea sí. integradora. De las tres, ¿qué han hecho de las tres? La ingeniera Vanessa recién subió, toca hacer una investigación sobre los rábanos y los diferentes tipos de luces, que dice que toca entregarla para el día 26, está la fecha de entrega. Ya, ya. Nosotros tenemos que hacer ese trabajo. Voy a plantear a ver si en esta semana podemos hacer es un trabajo práctico que hay que hacer. Tenemos que sembrar unos rábanos y irle tomando medidas, ir tomando las medidas, o sea, medir el crecimiento de estos rabanitos día a día, ¿ya? Para de esa forma sacar obtener unos datos numéricos, una información matemática y también una información gráfica que se va a hacer. Yo supongo que en esta semana o la próxima semana máximo ya tendríamos que estar haciendo eso con ustedes. Pero en esta semana voy a revisar el planteamiento de ese proyecto para colocarles también en tarea integradora para que ustedes me suban algo. Necesito esa nota. Sería ingeniera, como son las tres, dice lo mismo, sería lo mismo que vamos a hacer con la ingeniera Vanessa, subírselo a usted también. Ya, eso estaba pensando. Ajá.
Y solamente es la consulta que van a hacer con ella, Sí, de los ella dijo rábanos. que ha subido en el Moodle, ha subido investigar sobre lo que es el cultivo de rábano a diferentes tipos de luces, luz infrarroja, luz LED y luz natural, creo que es. Ya. Ujú. Eso es lo que ha Mm. subido. Sí, yo creo que sería lo mismo. Yo creo, exacto, creería que la parte mía va a haber algo de matemática, pero el inicio de Claro, esa el inicio de investigación es el investigación es lo mismo. mismo. Es la Ajá. misma, ajá. Entonces, El para las tres tratamiento del materias, problema, la investigación y todo eso. ajá, o sea, el trabajo es la misma para los tres, las tres materias. Ya, Así, entonces, ya les voy a cargar esa tarea para que ustedes suban también, me suban también esa misma investigación que van a hacer. Mañana máximo les estoy cargando para que ustedes suban esa información. estoy. Pero para el próximo parcial, sí ya tienen que hacer el proyecto. Ya tiene que estar presentado, calculado y diseñado gráficamente el proyecto. Ok, chicos, ¿cuántos sabemos? Seis. Seis. Vamos a continuar con un nuevo tema. Ya estamos en el tema número 6 y vamos a hablar sobre lo que son los fundamentos geométricos. Ya entramos en el área de la geometría. Ya, entonces, ¿qué son los fundamentos geométricos? Son los conceptos básicos sobre los que se construye toda geometría, relacionados con las figuras, ángulos y medidas, y establecen el marco para el pensamiento espacial y la resolución de problemas geométricos. Entonces, vamos a ver sobre la parte de la geometría, vamos a ver sobre las medidas, los ángulos, los triángulos, y cómo estos hay diferentes formas de ángulos, por ejemplo, y también de triángulos, diferentes medidas. Por ejemplo, cuando los ángulos y medición de clases, ¿qué son los ángulos? Los ángulos se miden en grados o en radianes y se pueden clasificar de acuerdo a su amplitud. Los ángulos son la medida de la separación entre dos líneas, los cuales se pueden encontrar en diversas formas y tamaños. Juan, aquí nosotros vemos tres ángulos. Cuando tenemos un círculo, podemos determinar o podemos medir diferentes ángulos, diferentes medidas. Cada medida es un ángulo. ¿Se acuerdan cuando ustedes estaban en el colegio y estábamos así paraditos rectos, mirando, estábamos cantando el himno nacional, todos rectos, y de pronto la profesora dice media vuelta, vuelta entera, ¿ya? Entonces, así se van midiendo los ángulos. Por ejemplo, aquí tengo un ángulo de 90 grados. O sea, ¿qué es el ángulo? Es la abertura que hay desde una línea, desde esta línea hasta la otra línea, esta abertura que hay desde este punto al punto de acá es el ángulo, ¿ya? Entonces, entre más abierto esté la línea, el ángulo es más grande, es de mayor medida, ¿no? Hay diferentes medidas para tomar el ángulo. Esto se usa más en la parte naval, en la parte aérea, ¿ya? Donde pues, los aviones, por ejemplo, ellos trabajan más, por ejemplo, con este tipo de distancia. Por ejemplo, qué sé yo, una vuelta de 90 grados, un giro de 90 grados. Ya ellos saben ya qué distancia
o qué dimensión, qué ángulo tienen que tomar para que dé esa vuelta de, por ejemplo, de 90 grados. Entonces, cuando nosotros hablamos de ángulo, estamos hablando de la distancia que hay desde un punto a otro punto, desde la abertura que hay desde aquí hasta acá. El ángulo mide los grados o en radianes, se puede clasificar de acuerdo a su amplitud. Entonces, ¿qué es la amplitud que hay desde un lado hasta el otro lado? Ese es el ángulo. Y hay diferentes medidas. Un ángulo puede ser de muchas medidas, ¿ya? Por ejemplo, aquí tenemos un ángulo de 90 grados, aquí tenemos un ángulo de 156 grados, aquí tenemos otro de 230 grados. Un ángulo, por ejemplo, agudo, mide entre 0 y 90 grados. O sea, podemos tener un ángulo agudo desde aquí, desde el punto, hasta, como decir, un cuarto de abertura de un círculo. Un ángulo recto mide 90 y sus lados son perpendiculares entre sí. Más adelantito vamos a ver los diferentes modelos de ángulo. Ángulo obtuso mide entre 90 y 180 grados. Un ángulo llano mide entre 180 y sus lados están en la misma recta. Ángulo cóncavo mide entre más de 180 grados y un ángulo completo mide 360 grados y sus lados coinciden. Cuando nosotros decimos una vuelta entera, por ejemplo, estamos haciendo una vuelta de 360 grados. O sea, estamos girando totalmente. Cuando decimos, por ejemplo, 180 grados, estamos dando una media vuelta. Cuando decimos 90 grados, estamos dando un cuarto de vuelta. Aquí vemos las diferentes medidas de los ángulos. Bien. Por ejemplo, tenemos un ángulo de 50 grados. Ven la abertura, un ángulo de 50 grados, un ángulo de 90 grados. Este es un ángulo recto que está en forma de L, está en forma de L. La abertura que hay desde aquí, desde esta raya hasta la otra raya, se forma un ángulo. En esta parte de aquí, esto se formaría un ángulo. Tenemos un ángulo de 230 grados. Si fuera de 180 grados, ¿qué sería aquí? Una línea recta, porque solamente estaría dando un giro a la mitad, ¿ya? Pero en este caso tenemos un giro de más de la mitad. Tenemos un giro de 230 grados. Entonces, esto es un ángulo cóncavo. Tenemos también el ángulo obtuso. Este es un ángulo que casi llega a la mitad de abertura. Casi se abre a la mitad, pero no llega a la mitad de la abertura, entonces solamente llega a 170 grados. Y aquí tenemos un ángulo completo. ¿Qué es lo que hace este ángulo? Coge, viene, 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 viene y da la vuelta entera. Hace un círculo completo, ¿ya? Se abre totalmente. Entonces, este es un ángulo de 360 grados. Eso significa que da una vuelta entera. Aquí tenemos un ángulo. Este ángulo solamente está abierto a la mitad. ¿Ven? Yo cojo de aquí, giro hasta acá y tengo un ángulo de 180 grados. Ya. Si cogiera y diera la vuelta completa, tuviera un ángulo de 360 grados. Entonces, los ángulos pueden ser de distintos grados, dependiendo de la abertura que tenga cada ángulo. Desde una línea hasta la otra línea, dependiendo de esta abertura, va a ser los grados que tenga ese ángulo. Por ejemplo, aquí, ¿dónde encontramos un ángulo? Tenemos aquí un cuadrado. ¿Dónde podríamos encontrar un ángulo? ¿Quién ve un ángulo aquí? Un ángulo agudo.
Por ejemplo, aquí veo yo un ángulo. Aquí veo un ángulo. Si yo Ángulo cojo de recto aquí ahí. y acá, tengo un ángulo, ¿sí ven? Aquí formo un ángulo. ¿Y este ángulo de cuánto sería? De 90 De 90 grados, ángulo grados. recto. Ajá, entonces aquí tenemos un ángulo de 90 grados. Si vemos, podemos encontrar un ángulo. ¿Dónde más podríamos ver un ángulo? Podría ser el ángulo de la raya donde dice clasificación de ángulos. Aquí, en Ángulo esta llano ahí. raya. Sí, sí, Pero esta raya, ¿cómo? Un ángulo No llano, veo. dice. o sea, Un ángulo ángulo. llano. Exactamente. Y Podríamos encontrar aquí un ángulo llano que dé una abertura, algo así, ¿no? Que venga así, paz, hasta acá. Entonces, aquí encontraríamos un ángulo de 180 grados. Ya. Entonces, si nos fijamos, a veces nos podemos fijar, qué sé yo, en la silla que tenemos por ahí al frente, en una mesa, en un aparador, en una computadora, en el filo, en los marcos de la computadora. Aquí, por ejemplo, en la computadora tengo otro ángulo. Siempre que tenga yo una raya acá, que tenga otra raya para acá, puedo hacer un ángulo aquí. En la posición de la pantalla de la computadora aparece. Ajá, aquí, por ejemplo, tengo un ángulo. Acá, en este marco, también tengo otro ángulo. Ya. Son ángulos de 90 grados, pero son ángulos. Entonces, podemos encontrar un ángulo en cualquier parte casi. Si en cualquier esquina de la casa lo encontramos un ángulo. En un escritorio, en una silla, en cualquier parte donde hay dos uniones, siempre vamos a encontrar un ángulo. Ya, entonces ya tenemos claro lo que son los ángulos, la clasificación de los ángulos. Ujú. Para medir un ángulo se puede utilizar un transportador. Este es un instrumento circular o semicircular graduado angularmente. Para medir el ángulo con un transportador se debe, primero, colocar el trazo recto del transportador sobre uno de los lados del ángulo. Hacer que el punto medio del trazo coincida con el vértice del ángulo. Y observar el otro lado del ángulo y su valor según la escala angular del transportador. Si ven esta reglita aquí, cuando los papás los compran los juegos geométricos en la librería que necesitamos para el colegio, para hacer las figuras, ¿ya? Siempre en los juegos geométricos siempre viene esta reglita. ¿Ya? Entonces, este es un transportador geométrico y nosotros aquí podemos hacer un ángulo. Este es un modelo porque también puede venir de forma circular, No completo. completo, sí. Ajá, completo. Este solamente es uno medio, ¿ya? Este es un semi, ¿ya? Porque vienen también de forma completo, entonces viene redondo. Y con esto podemos nosotros tomar las medidas para hacer un ángulo. Hacer ángulos, hacer medidas, hacer dibujos, ¿ya? Vamos a ver un videíto sobre la clasificación de los ángulos. No se escucha, Inge. Sí, no tiene audio. No se escucha, al rápido. Ahí se pueden escuchar. Pues sí.
Sí, El vértice es el punto donde se unen dos segmentos de recta para formar un ángulo. Y un ángulo es el espacio que existe entre dos Súbale el segmentos de volumen. recta. Te recuerdo que los ángulos se miden en grados. Como puedes ver, ya existen está todo. ángulos con una abertura muy pequeña y otros ángulos con una gran abertura. Ahora sí, vamos a conocer cada uno de los ángulos. Ángulo recto es aquel que tiene una abertura de 90 grados. Aquí tengo nuestro vértice, dos segmentos de recta y esta abertura mide 90 grados. Ángulo agudo es aquel que mide menos de 90 grados. Aquí tengo un segmento de recta, el vértice, y aquí tengo otro segmento de recta para ubicar dónde serían los 90 grados. Los ángulos agudos son aquellos que tienen una abertura menor a 90 grados. En este caso, este ángulo mide 45 grados. Ángulo obtuso es aquel que mide más de 90 grados. Aquí tengo un ángulo de 90 grados y el ángulo obtuso mide más de 90 grados. En este caso, este ángulo mide 130 grados. Ángulo llano es el equivalente a dos ángulos rectos. Siempre mide 180 grados. Te puedes dar cuenta que aquí tenemos dos ángulos rectos y en total este ángulo mide 180 grados. Ángulos complementarios son dos ángulos que sumados dan un total de 90 grados. Y aquí tengo una recta que sale del vértice y forma dos ángulos. En total estos ángulos miden 90 grados. Este mide 60 grados. Este mide 30. Al sumar 60 grados a 30 grados da como resultado 90 grados. Así son los ángulos complementarios. Dos ángulos que sumados nos dan 90 grados. Ángulos suplementarios son dos ángulos que sumados dan un total de 180 grados. Aquí tengo un ángulo llano de 180 grados. Tengo esta recta que lo divide en dos ángulos. Uno mide 30 y otro mide 150 grados. Al sumar 150 grados más 30 grados, da como resultado 180 grados, que es la medida del ángulo llano. Ángulo completo es aquel que mide 360 grados. Mira, aquí tengo una recta y aquí tengo otra que da vuelta totalmente y forma un ángulo completo de 360 grados. Ángulos consecutivos son aquellos ángulos que tienen el vértice y un lado comunes. Mira, te puedes dar cuenta, aquí tengo dos ángulos consecutivos. Recuerda, se llaman así porque uno está al lado del otro. Ángulos adyacentes son dos ángulos consecutivos y además forman un ángulo llano, o sea, de 180 grados. Mira, aquí tengo un ángulo llano que mide 180 grados y aquí tengo una recta que lo divide en dos ángulos adyacentes. Un ángulo mide 160 grados y el otro 20 grados. Al sumar sus grados, debe dar 180 grados. Ángulos opuestos por el vértice son aquellos que están al lado contrario respecto al vértice y además miden lo mismo. Mira, aquí tengo dos rectas que se cortan en un punto llamado vértice y sus ángulos opuestos miden lo mismo. Mira, este ángulo mide 120 grados y su opuesto por el vértice, que es este, también mide 120 grados. Y este ángulo mide 60 grados y su opuesto por el vértice, que es este, también mide 60 grados. Facilísimo, ¿verdad? Ángulos conjugados son aquellos cuyas medidas suman 360 grados. Mira, aquí tenemos un ángulo que mide 50 grados. Y tengo este de aquí, que hasta acá mide 310 grados. Si sumas 310 grados más 50 grados, en total nos dan 360 grados. Facilísimo, ¿verdad? A continuación, te voy a dejar unos ejercicios. ¿Podrás resolverlos? Espero ver tus respuestas en los comentarios. Sí estaba claro, ¿verdad? La explicación en el video sí estaba bastante clara. Sí. Estaba clarito. Entonces vimos los diferentes tipos Sí, de... ¿Aló? Sí, vimos entonces los diferentes tipos de ángulos que tenemos. Súper que fácil. Ya, ¿alguna pregunta sobre los ángulos? Ya sabemos cuándo se forma un ángulo, ya lo sabemos. Sabemos los distintos tipos de ángulos que hay. Ya, la abertura que hay son las medidas en grados que se dan. Ya. Vamos a la parte
de este tema y el próximo tema son como más teóricos. Aquí nos vamos, o sea, vamos a practicar sí un poco acerca de los ángulos, un poco de los triángulos, ya vamos para conocerlos mejor, pero sé que la parte tan numérica de ejercicios y todo nos vamos a ver en estos dos temas, así que vamos a continuar un poquito más rápido. Ahora vamos a ver lo que son los triángulos, ahí se ha repetido otra vez, los triángulos. Ahora vamos a ver lo que son los triángulos. Dice, los triángulos o trigones son figuras geométricas planas básicas que poseen tres lados en contacto entre sí, en puntos comunes denominados vértices. Ya, estas figuras geométricas se nombran y se clasifican de acuerdo a la forma de sus lados y el tipo de ángulo que construyen. Sin embargo, sus lados son siempre tres y la suma de todos sus ángulos siempre dará 180 grados. Entonces aquí vemos en el dibujito algunos modelos de lo que son los triángulos. Tenemos diferentes modelitos de los triángulos. La propiedad más obvia de los triángulos son los tres lados, tres vértices y tres ángulos, que bien pueden ser semejantes o totalmente distintas entre sí. Los triángulos están formados por tres lados que se unen entre vértices. Entonces, un triángulo ¿qué tiene? Vértices. ¿Cuál es la vértices? Ya, la vértices es la unión, si ven aquí, la unión de las dos líneas. Aquí donde está el punto, ¿ya? Donde se unen las dos líneas, se llama vértices. ¿Cuántos vértices tiene un triángulo? Tiene tres. ¿Por qué? Aquí encontramos otro. Aquí vemos que se une una línea y la otra línea. En este punto sería otro vértice. Y acá igualmente tenemos la unión de las dos líneas, una línea a la otra línea, tenemos otros vértices. Y también vamos a encontrar los ángulos, ¿ya? Igualmente vamos a encontrar tres ángulos. Vamos a encontrar un ángulo aquí, otro ángulo en esta unión y otro ángulo en esta parte de acá. También vamos a encontrar en la otra parte de la figura que se llama lado, un lado, dos lados y tres lados. Bien. Entonces, estos son los elementos del triángulo. Un triángulo que tiene lados, ángulos y vértices, ¿ya? Tiene tres ángulos, tres vértices y tres lados. ¿Qué es el vértice? Se trata de los puntos que definen un triángulo. Al unir dos de ellos con una línea recta, así tenemos el punto A, B y C, uniéndolos con la recta AB, BC y CA. Nos dará como resultado un triángulo. Como decía, tenemos tres vértices, una aquí, dos y tres, que es la unión de las dos líneas. Ahora los lados. Se llama así cada una de las rectas que unen las vértices de un triángulo, delimitando la figura. Tenemos un lado, tenemos otro lado y tenemos otro lado. O sea, tenemos tres líneas, ¿ya? Cada una es un lado. Entonces, tenemos tres lados en un triángulo y también tenemos lo que son los ángulos. Cada dos lados de un triángulo forman un vértice común, algún tipo de ángulo, que se denomina ángulo interior, pues da hacia el adentro del polígono. Estos ángulos son, al igual que los lados y los vértices, siempre tres. Y tenemos un ángulo, dos ángulos y tres ángulos. Entonces tenemos la característica de esta figura geométrica, ya las tenemos descritas, están
bien señaladas los elementos de un triángulo. Aquí, ¿qué significa cada uno de los elementos de un triángulo? Y vemos también, vamos a ver lo que son los tipos de triángulos. Tenemos los triángulos obtusángulos, tenemos los rectángulos, tenemos el rectángulo. Si ven cómo son diferentes cada uno de estos triángulos, vemos la diferencia que hay entre cada uno de estos. Por ejemplo, este rectángulo, si vemos que es diferente al octosángulo y este es diferente a ocutángulo. Este de aquí vemos que está así como más inclinado. Este de acá vemos que está las dos